Hay una razón por la que tu vibración no se eleva, sin importar cuántas afirmaciones repitas, cuántos audios reproduzcas en bucle mientras duermes, cuántas mañanas digas, estoy en alineación. Y no es porque estés roto, es porque tu sistema no cree tus palabras. La mayoría de las personas piensa que elevar la vibración significa sentirse alto, pensar en positivo, mantenerse agradecido sin importar qué. Pero debajo de esa actuación, el cuerpo sabe la verdad. Sabe cuándo estás forzando la luz sobre algo que en realidad no has enfrentado. Sabe cuándo tu sonrisa es solo un camuflaje para sobrevivir. El verdadero bloqueo no es que estés bajo, es que estás dividido. Una parte de ti intenta subir en la escala de frecuencia, mientras la otra parte está anclada en el miedo de que si te detienes, si dejas de intentarlo, si dejas de arreglar las cosas, todo se desmoronará. Esa división mantiene tu señal llena de ruido. Y una señal ruidosa no puede sintonizar con la coherencia, sin importar cuántos mantras susurres. Piénsalo como intentar sintonizar una radio mientras estás entre dos estaciones. Escuchas fragmentos de ambas, la melodía que deseas y el estático de todo lo no resuelto. No puedes amplificar la claridad si tus manos siguen temblando sobre el dial. Aquí está la paradoja. No elevas tu vibración escapando de lo que la baja. La elevas integrando lo que fue exiliado, las partes de ti que aún cargan el viejo miedo, la vergüenza o la urgencia. La frecuencia se eleva no por esfuerzo, sino por seguridad. Y la seguridad comienza cuando dejas de intentar ser de alta vibración y comienzas a escuchar lo que realmente está vivo en ti, aunque sea pesado, caótico o incómodo, porque ahí es donde se esconde tu verdadera señal. La verdadera razón por la que tu vibración no sube es porque has estado intentando elevarte fuera de aquello que necesitas traer a casa. Cada vibración es una señal, y cada señal depende del observador que la envía. Cuando hablamos de elevar la vibración, lo que realmente describimos es un cambio en cómo la conciencia observa la realidad. No solo lo que piensas, sino lo que todo tu cuerpo, tus células, tu corazón, tu respiración, están transmitiendo como tu frecuencia base. Imagina que eres esa radio nuevamente. Estás intentando sintonizar una estación llamada Abundancia FM, pero en lo profundo, tu dial está un poco desviado, aún captando el estático del modo supervivencia. Puedes decir las palabras, soy abundante, pero si el observador dentro de ti, el ser encarnado, aún se prepara para la pérdida, la transmisión permanece distorsionada. Este es el mecanismo invisible que la mayoría de la gente pasa por alto. Tu mente consciente habla lenguaje. Tu subconsciente habla vibración. Y el subconsciente siempre gana porque es la parte que realmente opera la radio. El efecto del observador, desde la física cuántica, muestra que el simple acto de observar cambia lo observado. Pero en términos humanos, la manera en que observas determina qué realidad colapsa a tu alrededor. Cuando miras tu vida a través del miedo, amplificas más evidencia de miedo. Cuando observas desde la coherencia encarnada, desde la calma consciente en lugar del control mental, el campo se reorganiza alrededor de esa seguridad. Aquí es donde la mayoría se pierde. Intentan cambiar la vibración desde el cuello hacia arriba. Intentan pensar positivo, visualizar, repetir guiones. Pero hasta que el cuerpo, el verdadero observador, se sienta lo suficientemente seguro para confiar en la nueva señal, no podrá sintonizarla. Elevar la vibración no es un salto hacia arriba, es un descenso hacia adentro. No empujas la frecuencia más alto, limpias la interferencia al entrar en plena coherencia con lo que ya está aquí. El corazón se sincroniza con la respiración ralentiza las ondas cerebrales y el campo se ordena. Ese orden es la vibración elevándose. Así que cuando digas, ¿por qué mi vibración no sube? Pregunta en cambio, ¿qué parte de mí todavía está transmitiendo estática? Porque ese es el dial que necesita atención, no castigo, no presión, solo presencia. Y una vez que esa estática empieza a silenciarse, una vez que el observador y el cuerpo hablan el mismo idioma nuevamente, dejas de necesitar perseguir vibras altas. Te conviertes en el canal claro a través del cual fluyen. Pero la mayoría de las personas nunca se da cuenta de la trampa más profunda
que los mantiene atascados entre esas dos estaciones, el mito oculto que arruina su señal antes de que siquiera se estabilice. Aquí está el mito que mantiene a casi todos atrapados, que la vibración se eleva evitando lo bajo. Las personas confunden regulación con represión. Piensan que ser alta frecuencia significa nunca sentir enojo, nunca dudar, nunca colapsar. Pero eso no es alta vibración. Es negación emocional disfrazada de lenguaje espiritual. El campo no responde a qué tan bien finges. Responde a la coherencia, a la armonía entre lo que es verdadero dentro de ti y lo que señalas afuera. Cuando dices, estoy en paz, pero tu estómago está tenso y tu respiración es superficial, la frecuencia que llega al campo es tensión. Déjame mostrártelo a través de una escena que probablemente has vivido. Estás esperando un mensaje, tal vez de alguien que te importa. Has hecho el trabajo interior, ¿verdad? Te dijiste, estoy desapegado, estoy tranquilo, confío en el tiempo, pero cada vez que tu teléfono se ilumina, el estómago se te revuelve. Pasan las horas, no hay respuesta. Sigues repitiendo las afirmaciones correctas, pero tu cuerpo te traiciona. Revisas, refrescas, analizas de más. Esa es la división en acción. La mente canta frecuencia alta, mientras el cuerpo aún repite el estático del miedo. No lo estás haciendo mal, solo estás transmitiendo dos estaciones a la vez. La verdad es que la vibración se eleva cuando dejas de fingir calma y comienzas a encarnar honestidad. Cuando te sientas con el dolor en lugar de correr a borrarlo. Cuando respiras dentro del malestar sin traducirlo como fracaso. Porque en el momento en que permites que la sensación se mueva, la coherencia regresa. La energía no se preocupa por etiquetas como bueno o malo. Solo le importa si es congruente. El duelo sentido por completo tiene una vibración más alta que la gratitud forzada. La ira reconocida y metabolizada es más clara que la serenidad fingida. El cuerpo no es el obstáculo para la ascensión, es la puerta. El sistema nervioso es el traductor entre frecuencia y forma. Cuando está seguro se abre, cuando está en tensión, distorsiona. Por eso la verdadera elevación ocurre cuando dejas de luchar contra tus estados bajos y comienzas a integrarlos. Así que la próxima vez que te sorprendas fingiendo paz, no corrijas el pensamiento. Siente la tensión. Deja que tu conciencia caiga en el cuerpo. Deja que la respiración se encuentre con lo que es real. Ese es el instante en que tu radio comienza a alinearse. Pero ¿qué hace posible la seguridad? ¿Qué le dice al sistema nervioso? Está bien soltar la estática ahora, porque sin eso, ni siquiera la conciencia más pura puede transmitir con claridad. Tu vibración no se eleva a través del esfuerzo, se eleva a través de la regulación. Y la regulación comienza en el lugar más ignorado, tu sistema nervioso. Cada señal que envías al campo pasa por esa puerta biológica. No puedes fingir una frecuencia que tu cuerpo no se siente seguro de sostener. En el momento en que el sistema percibe amenaza, real o imaginaria, corta la corriente, redirigiendo la energía hacia la protección en lugar de la creación. Por eso ninguna cantidad de charla espiritual o enfoque mental puede anular un cuerpo desregulado. Tu sistema nervioso no es tu enemigo, es tu diapasón. Cuando está caótico, la música de tu energía se dispersa. Cuando está equilibrado, todo, pensamientos, emociones, sincronías, cae en ritmo. Esa es la coherencia, cuando el corazón, el cerebro y la respiración tocan la misma melodía. Aquí está la ciencia simple detrás de ello. Cuando tu respiración es superficial y rápida, tu cerebro interpreta peligro. Cuando alargas la exhalación, tu corazón envía una señal de seguridad. Esa seguridad permite que el cerebro se abra al pensamiento de orden superior, creatividad, intuición, visión. En ese estado, tu vibración naturalmente se eleva porque tu sistema ya no gasta energía en defensa. Practiquémoslo ahora mismo. Cierra los ojos, relaja la mandíbula, deja que los hombros se derritan hacia abajo. Inhala por la nariz contando hasta 4, sostén por 2, exhala lentamente por la boca contando hasta 6. Hazlo otra vez, pero esta vez imagina tu respiración moviéndose a través de tu corazón, como si estuvieras respirando luz dentro de tu pecho. No estás intentando calmarte, le estás recordando a tu cuerpo que es seguro estar vivo. Esto es entrenamiento de coherencia, no conceptual sino biológico.
Porque una vez que tu ritmo cardíaco se desacelera, tu campo electromagnético se expande. Eso es medible. El campo del corazón se extiende mucho más allá del cuerpo y es lo que interactúa primero con la realidad, no tus palabras, no tus pensamientos, sino este pulso de seguridad. Y aquí está el milagro silencioso. Una vez que tu cuerpo confía en que estás seguro, permite que tu identidad se actualice. Ya no operas desde la versión de ti que solo intentaba sobrevivir. Comienzas a habitar un ser que realmente puede sostener frecuencias más altas sin resistencia. Pero la mayoría de las personas nunca cruzan ese puente, porque siguen intentando cambiar su estado sin cambiar su identidad. Y hasta que ese cambio ocurre, la vieja vibración sigue tirando de ellas hacia atrás, como la gravedad. Puedes meditar durante horas, cantar cada palabra de frecuencia que conoces y aún así sentir que nada se mantiene, porque estás intentando visitar una vibración más alta en lugar de convertirte en la persona que naturalmente vive allí. Un estado es temporal. Es ese momento después de una buena meditación, una larga caminata o una sesión de respiración en el que todo se siente claro. Pero una identidad es la base, el observador al que regresas cuando las prácticas terminan. Ese es el nivel que decide qué frecuencias son hogar y cuáles son ajenas. Piénsalo así. Puedes tomar prestada una señal, pero a menos que tu receptor interno se actualice, seguirás perdiéndola. Atrapas un momento de abundancia, luego deslizas de nuevo hacia la escasez, un momento de confianza, luego de vuelta a la duda, porque tus configuraciones internas, la autoimagen que sigues transmitiendo, aún no han alcanzado esa nueva sintonía. La mayoría de la gente intenta manifestar desde un estado fluctuante en lugar de una identidad estable. Dicen, hoy me siento abundante, así que las cosas deberían fluir. Pero debajo de eso, todavía se identifican como el que lucha, el que espera, el que necesita pruebas. Esa identidad vibra más fuerte que cualquier sentimiento momentáneo. Aquí es donde la encarnación entra en escena. La identidad no se cambia a través de afirmaciones, sino a través de la repetición del ser. Cuando actúas, hablas y te mueves como si la nueva señal ya fuera tu configuración por defecto, el sistema nervioso empieza a creerte. Se ajusta para coincidir con la nueva calibración. No es un proceso de fingir hasta lograrlo, es un proceso de familiarizar hasta recordarlo. Cuanto más te comportas como la versión de ti que ya es coherente, más tu biología normaliza esa señal. Eventualmente, deja de sentirse como fingimiento. Empieza a sentirse como recuerdo. Aquí está el cambio sutil que lo transforma todo. En lugar de preguntar, ¿cómo puedo sentirme de alta vibración ahora? Pregúntate, ¿quién soy cuando la coherencia es natural? Porque cuando anclas la identidad a ese nivel, el campo se reorganiza a su alrededor. Tus elecciones, tu tono, tu sincronía, todo comienza a alinearse con la vibración que te has convertido. ¿La trampa? La mayoría de las personas nunca dejan que la nueva identidad se estabilice el tiempo suficiente como para seleccionar una nueva línea temporal. Siguen saltando entre frecuencias, preguntándose por qué nada se solidifica. Pero una vez que comprendes cómo la identidad literalmente te fija en una línea temporal, como cada autoimagen es una banda de frecuencia propia, todo sobre la manifestación empieza a tener sentido. Cada identidad transmite en su propia línea temporal, como una banda de frecuencia específica en el campo cuántico. El tú que lucha por pagar una factura vive en una estación. El tú que se siente abundante y seguro ya existe, solo transmitiendo en otra. El campo no cambia para recompensarte. Tú te sintonizas con la versión que coincide con quien estás siendo. La mayoría de las personas intenta manifestar una nueva realidad mientras sigue siendo leal a la vieja estación. Visualizan riqueza, pero aún se identifican como quien está intentando llegar allí. Repiten, soy amado, pero se mueven por el día como quien espera ser elegido. La señal nunca se bloquea porque la identidad no ha cambiado. La radio sigue saltando entre canales. Así es como realmente funciona. Cada vez que mantienes un estado coherente, corazón tranquilo, respiración enraizada, intención clara, accedes momentáneamente a una estación paralela donde esa versión de ti ya vive. Cuanto más encarnas esa energía sin exigir pruebas, más fuerte se vuelve tu receptor. Y en cierto punto,
la frecuencia se alinea por completo. Lo que parece manifestación es en realidad una fusión de líneas temporales. Aterricémoslo en algo real. Imagina una entrevista de trabajo. Has estado nervioso durante días, intentando elevar tu vibración, intentando visualizar confianza. Pero lo que realmente cambia la señal no es ensayar palabras, es decidir, antes de entrar, que tú eres la persona que pertenece ahí. Tu respiración se ralentiza, tu voz se estabiliza, y de repente, toda la interacción refleja esa estabilidad. El entrevistador lo percibe, no por lo que dijiste, sino por la frecuencia que estabilizaste. Eso es alineación de identidad en acción. No lo forzaste, te convertiste en aquel cuya línea temporal ya contiene esa oportunidad, y la realidad lo siguió. Las líneas temporales no se eligen por fantasía, sino por familiaridad de frecuencia. El universo no entrega nuevas realidades al que desea ser, sino al que consistentemente eres. Por eso las pequeñas decisiones diarias importan tanto. Cada vez que anclas la vibración de seguridad, incluso cuando todo parece incierto, fortaleces tu transmisión en esa línea temporal superior. Te vuelves demasiado coherente como para volver a sintonizar el miedo. Pero ¿cómo ensayas esta nueva identidad hasta que se vuelva segunda naturaleza? ¿Cómo entrenas tu energía para mantenerse estable cuando la vida aún activa el viejo estático? Ahí es donde construimos tu caja de herramientas, las prácticas que convierten la coherencia en tu memoria muscular. Si la identidad es la estación desde la cual transmites, entonces el ensayo es cómo mantienes el dial estable. No estás actuando para el universo, estás entrenando a tu sistema a reconocer la señal de la realidad que elegiste. El error que comete la mayoría es pensar que ensayar significa fingir, pero esto no es actuación, es sincronización. Estás enseñándole a tu cuerpo a recordar cómo se siente la coherencia una y otra vez, hasta que ya no dude de esa frecuencia. Así es como comienzas. 1. Declaraciones puente. En lugar de forzar afirmaciones que tu sistema rechaza, usa lenguaje puente, palabras que creen seguridad entre dónde estás y hacia dónde vas. No digas, soy completamente abundante, si tu estómago se contrae al decirlo. Prueba con, estoy aprendiendo cómo se siente la abundancia en mi cuerpo. O, cada vez me resulta más fácil confiar en la estabilidad. Las declaraciones puente mantienen tu frecuencia abierta, porque son lo suficientemente verdaderas como para relajarte en ellas. El sistema nervioso solo se calibra con lo que siente real. 2. Anclajes somáticos. Elige un gesto, una mano en el corazón, una respiración hacia el abdomen o presionar los pies contra el suelo. Cada vez que lo haces mientras sientes coherencia, tu cuerpo asocia ese movimiento con seguridad. Más tarde, cuando te sientas activado, repites el gesto y vuelves instantáneamente a esa señal. Literalmente, le estás dando a tu cuerpo un atajo hacia la coherencia. 3. Microprácticas de encarnación. Camina, come o escribe como la versión de ti cuya línea temporal ya has sintonizado. ¿Cómo respira esa persona mientras responde correos? ¿Cómo se mueve por una habitación? No para impresionar, sino para hacer la vibración física. La energía se estabiliza a través del movimiento, no solo del pensamiento. 4. Ensayo en contexto. Practica la coherencia en los lugares donde normalmente aparece el estático antiguo. Si el dinero activa contracción, ensaya tu respiración mientras revisas tu cuenta. Si el amor provoca ansiedad, mantén la coherencia mientras esperas ese mensaje. El objetivo no es mantenerte positivo, es mantenerte presente. Cuanto más lo haces, más la nueva identidad se convierte en la configuración predeterminada de tu sistema nervioso. No necesitarás recordar elevar tu vibración, simplemente será donde vive tu cuerpo. ¿Has notado que en el momento en que dejas de aferrarte, lo que querías finalmente aparece? Cuéntame tu historia en los comentarios. Podría desbloquear el salto de alguien más. Aún así, incluso con práctica, la vida pondrá a prueba tu señal. La urgencia, la duda y el exceso de control intentarán arrastrarte de vuelta a la vieja estación, pero cada una de esas trampas contiene una llave oculta, si sabes cómo traducir su energía en lugar de resistirla. Hablemos de las 3 trampas que impiden que tu vibración se estabilice, incluso después de haber comenzado a practicar la coherencia. No son prueba de fracaso, simplemente
Son señales de que el viejo programa intenta recuperar el control. Cada una lleva un mensaje, y si puedes descifrarlo, la energía atrapada dentro se convierte en combustible para la expansión. La primera trampa es la urgencia, esa sensación de que el tiempo se acaba, de que si no actúas ahora, la ventana se cerrará. La urgencia es el eco del sistema nervioso en modo escasez. Cuando se activa, tu campo se contrae hacia adentro, tu conciencia se estrecha y no puedes escuchar tu propia frecuencia. El antídoto no es la velocidad, es el espacio. Cuando surge la urgencia, haz una pausa antes de moverte. Inhala por la nariz, exhala lentamente por la boca. Le estás diciendo a tu sistema, no hay amenaza aquí. En el momento en que tu respiración se expande, el campo también lo hace. Y entonces el tiempo que realmente te pertenece, el alineado con tu verdadera línea temporal, reaparece. La segunda trampa son las señales divididas. Ocurre cuando una parte de ti cree en la nueva identidad y otra parte aún se aferra a la vieja. Suena así: soy abundante, pero debo asegurarme de no perderlo. O confío, pero será mejor revisar una vez más. Ese pero fractura tu transmisión. Para unificar la señal, saca ambas voces a la superficie. Dilas literalmente en voz alta. Una parte de mí se siente lista, otra parte se siente asustada. Luego respira hasta que ambas puedan coexistir. La coherencia no elimina el miedo, permite que la seguridad lo sostenga hasta que se ablande. La tercera trampa es el exceso de control, el impulso de manejar cada resultado, de forzar la alineación en lugar de permitirla. El control es el miedo usando una máscara de disciplina, contrae el campo y distorsiona la recepción. La transmutación comienza cuando te permites sentir la pérdida de control sin juzgarla. Esa rendición crea apertura, y la apertura restaura el flujo. No manifiestas con fuerza, te alineas a través de la frecuencia. Cuando aparezcan estas tres trampas, no luches contra ellas. Reconócelas como invitaciones para fortalecer tu señal. Cada vez que las enfrentas con conciencia, la radio dentro de ti afina su claridad. La estática se convierte en parte de la canción. Y una vez que eso sucede, una vez que puedes mantener la coherencia incluso mientras la vida se mueve, comienzas a llevar tu frecuencia a todas partes. En tus palabras, tu caminar, tu toque, tu silencio. Ahí es cuando la manifestación deja de ser un ritual y se convierte en un estilo de vida. Pero ¿cómo encarnas ese nivel de estabilidad en medio de la vida cotidiana, mientras caminas, hablas, trabajas, amas? Ahí es donde la coherencia se vuelve real. La verdadera prueba de la vibración no es lo que sientes durante la meditación, es cuán coherente permaneces mientras la vida sucede. La verdadera encarnación significa que la frecuencia no titubea cuando dejas tu espacio tranquilo, viaja contigo a través de cada pequeña acción. Imagina esto: te despiertas tarde, te apresuras a preparar café, lo derramas y sientes que la frustración familiar se dispara. La mayoría de las personas piensa, perdí mi vibración, pero eso no es cierto. No la perdiste, simplemente dejaste de escucharla. La señal sigue ahí, tu atención solo cambió hacia la estática. La integración es el arte de llevar la coherencia al movimiento. Cuando caminas, iguala tus pasos con tu respiración, una meditación en movimiento que vuelve a sincronizar tu cuerpo con el campo. Cuando comes, siente la gratitud no como pensamiento, sino como textura, calor, sabor, nutrición. Cuando hablas, nota el tono antes que las palabras. Esa es la vibración que otros reciben primero. Incluso las interacciones más simples se convierten en ejercicios de sintonización. ¿Alguien te corta el paso en el tráfico? En lugar de reaccionar, exhala lentamente e imagina enviar tu campo hacia afuera, no para arreglar al otro, sino para mantenerte en tu estación. La coherencia sostenida en el conflicto es poder estabilizado. Deslizas por las redes sociales y sientes que la comparación se infiltra. Regresa a tu anclaje somático. Recuérdale a tu sistema que tu línea temporal es única y que la comparación solo te desconecta de tu propia frecuencia. Cada acto cotidiano es una oportunidad para practicar ser la nueva identidad. No estás esperando una prueba de tu vibración, la estás demostrando.
En el momento en que llevas conciencia al movimiento, tu señal se agudiza. La energía sigue a la atención, y la atención es el volante de tu línea temporal. La coherencia no significa que dejes de sentir, significa que sientes sin desconectarte. Puedes estar triste y seguir sintonizado. Puedes enfrentar incertidumbre y aún irradiar estabilidad. Esa es la marca de un campo regulado. Se dobla, pero no se rompe. Y cuando eso se vuelve tu segunda naturaleza, la realidad empieza a responder de manera diferente. Las conversaciones fluyen con más suavidad. Las sincronicidades se multiplican. Empiezas a encontrarte con personas que igualan tu claridad, porque la resonancia se reconoce a sí misma. Pero también ocurre algo más profundo. Una vez que tu vibración se estabiliza en la vida diaria, el campo a tu alrededor se expande. Empieza a moldear tus relaciones, tu creatividad, incluso tu sentido de propósito. La frecuencia personal comienza a influir en la colectiva. Ahí es cuando la coherencia deja de ser transformación personal y se convierte en una revolución silenciosa. Una vez que tu vibración se estabiliza, deja de tratarse solo de ti. Tu coherencia comienza a ondular en cada dominio, las relaciones, la creatividad, la salud y el propósito, porque el campo no separa personal de universal, solo refleja resonancia. En las relaciones el cambio es inconfundible. Cuando tu sistema nervioso deja de perseguir la seguridad, dejas de buscarla en los demás. Escuchas de manera diferente, más lenta, más profunda, sin el filtro del miedo. Ya no atraes dinámicas basadas en la supervivencia. En cambio, magnetizas coherencia. Personas que reflejan la frecuencia que ahora encarnas. No es magia, es física. Los campos de energía se sincronizan con el orden que coincide. En la creatividad, la coherencia se convierte en tu musa. Ya no creas para probar algo o para escapar de la carencia. Las ideas fluyen no desde la presión, sino desde el juego. Notas que la inspiración llega en el instante en que sueltas la exigencia de que llegue. Cuando la mente y el corazón están en ritmo, la corriente creativa se mueve libremente, y tu obra comienza a sentirse viva, no forzada. Luego está la salud. El cuerpo, ahora liberado de la tensión crónica, comienza a repararse. La respiración se profundiza, la digestión mejora, la energía se estabiliza. Te das cuenta de que la mayor parte de la fatiga era el costo de vivir en incoherencia, de luchar contigo mismo. Cuando la alineación se convierte en tu base, el cuerpo recupera la energía que antes gastaba en defensa. La sanación no es esfuerzo añadido, es el resultado natural de dejar de fragmentar tu energía. ¿Y el propósito? Deja de sentirse como una búsqueda por encontrar algo. Se convierte en una frecuencia que irradias. No buscas significado. El significado se despliega mientras vives coherentemente. Las ideas, los tiempos y las oportunidades adecuadas simplemente se encuentran con tu estación. Veámoslo en un momento más. Simple pero vívido. Un bloqueo creativo. Has estado mirando la pantalla sin que nada fluya. Normalmente empujarías más. Entrarías en pánico. Buscarías distracción. Pero esta vez, colocas una mano sobre el corazón, respiras hacia el abdomen y dejas que tu sistema se asiente. En minutos aparece una imagen o una frase. No porque la forzaste, sino porque te sintonizaste con la parte de ti que ya tenía la respuesta. Esa es la coherencia en acción a través de todos los dominios. Te conviertes en el punto quieto donde todo se alinea por sí mismo. Pero hay una capa aún más profunda, más allá incluso de esto, una que revela por qué todo esto funciona realmente. Porque la coherencia no es solo autorregulación, es comunión con algo vasto, inteligente y receptivo, el mismo campo que respira la realidad en existencia. Y cuando finalmente te encuentras con esa inteligencia, comprendes que la rendición nunca fue debilidad, fue la frecuencia más alta de confianza. En el nivel más profundo, elevar tu vibración no se trata de escalar hacia ningún lugar, se trata de recordar lo que ya pulsa bajo cada defensa, la inteligencia que anima todas las cosas. El mismo ritmo que mueve galaxias está moviendo tu respiración ahora. La coherencia es simplemente tu sistema recordando esa conexión. Cuando comienzas a vivir desde esa conciencia, ves que la manifestación no es tú contra el universo. No hay negociación ni convencimiento, solo hay resonancia, una danza entre tu frecuencia individual y el campo que la refleja.
No estás invocando resultados, estás permitiendo que la inteligencia universal se exprese a través de ti sin distorsión. En el momento en que tu corazón y tu cerebro se sincronizan, el ruido mental se aquieta, la mente se suaviza hacia algo más vasto, no vacío, sino vivo. En esa quietud, comprendes que el campo siempre ha estado escuchando, no tus palabras, sino tu estado de ser. Y ese ser nunca está aislado, es la misma conciencia viéndose a sí misma desde infinitos ángulos. Por eso la rendición lo cambia todo. No es pasiva, es confianza participativa, el reconocimiento de que el control es una contracción, pero la rendición es una apertura. Cuando te rindes, no pierdes tu poder, te fusionas con él. El campo se mueve a través de ti, porque finalmente no queda resistencia. A veces esa rendición se ve como silencio, a veces se siente como tristeza, a veces es una risa que surge de la nada. Todo eso es vibración reorganizándose. El cuerpo es simplemente el instrumento a través del cual el universo afina su propia canción. Hay una paradoja sagrada aquí. Cuanto más personal se siente tu coherencia, más universal se vuelve. Cuando estabilizas la paz dentro de ti, la transmites hacia afuera y el campo se ajusta. Por eso el cambio colectivo comienza en el nivel de un solo sistema nervioso regulado. Un corazón que respira al ritmo de la verdad altera la geometría del todo. No necesitas perseguir la luz. Eres su frecuencia cuando dejas de defenderte de ella. Y desde ese lugar, la vida deja de ser algo que controlar. Se convierte en algo que escuchar. Cada coincidencia, cada demora, cada silencio. Todo es retroalimentación del campo, calibrándote hacia una coherencia aún más fina. Pero hay una última verdad, la más simple y liberadora, que completa toda esta comprensión. Es el momento en que te das cuenta de que tu vibración nunca necesitó elevarse en absoluto, solo ser recordada. Aquí está el secreto que lo reescribe todo. Tu vibración nunca tuvo que escalar, nunca estuvo baja, solo estaba oculta bajo la estática. Capas de esfuerzo, miedo, fingimiento y protección. El trabajo nunca fue ascender, fue limpiar la interferencia para que la señal verdadera pudiera escucharse de nuevo. Piensa en la metáfora de la radio. Todo este tiempo no estabas intentando encontrar la música, estabas aprendiendo a dejar de girar el dial. La estación siempre estuvo ahí, transmitiendo coherencia, abundancia, amor, claridad. Solo tenías que dejar de confundir la estática contigo mismo. Cuando sueltas la necesidad de arreglar tu frecuencia, finalmente la experimentas. El campo no recompensa el esfuerzo, refleja la rendición. No manifiestas lo que quieres, manifiestas lo que eres. Y cuando lo que eres es coherente, seguro y honesto, la vida se vuelve increíblemente precisa. Las llamadas llegan, las ideas aparecen por sí solas, las personas surgen en el momento perfecto, pero no es magia, es física, encontrándose con conciencia. Cada pensamiento, cada respiración, cada célula se alinean con un solo tono, el sonido de ti, recordando tu propia señal. Así que, si tu vibración no ha estado subiendo, deja que eso esté bien. Deja de buscar hacia arriba. En cambio, escucha hacia adentro. Siente el zumbido en tu pecho, ese que nunca se fue. Esa es tu frecuencia verdadera. Ahí es donde la realidad empieza a reorganizarse a tu alrededor. No tienes que forzar la alineación, solo tienes que dejar de dudar de la música que ya está sonando. ¿Alguna vez notaste que en el momento en que dejaste de aferrarte, lo que querías finalmente apareció? Comparte tu historia en los comentarios. Alguien podría necesitar escuchar cómo volviste a encontrar tu frecuencia, porque cuando una persona recuerda su señal, todo el campo se ilumina. Y tal vez eso es lo que realmente significa elevar la vibración, no subir más alto, sino volver a casa.